Buenos días, Berta. Buenos días, Eduardo. Jessica también se nos acaba de incorporar. Buenos días, maestra. Buenos días, Buenos compañeros. días. Bien, estamos ya en la última sesión. Estamos ya por culminar la asignatura didáctica general. Me voy a ir rápidamente a la plataforma de clase antes de empezar con las participaciones de las compañeras. Por lo pronto escriban su nombre completo de una vez en el chat, por favor. Bien, lo único que quiero explicarles de Classroom es que ya se encuentra la rúbrica de examen, ¿sí? El examen obviamente se proyectará en un momento más. Las instrucciones son bastante sencillas. Recordemos que de su calificación final tiene un valor de 30%. Entonces, nos dice aquí que con base a lo aprendido a lo largo de estas sesiones, tendrán que responder la prueba que abajo se anexa, así como están acostumbrados con maestros anteriores, mediante un formulario de Google, ¿sí? Obviamente, sí se necesita de internet para poderlo aplicar. Y pues bien, tienen que entrar con su correo institucional, ¿ok? E incluso se entran directo a la plataforma de clase y ahí les aparece el enlace, ¿sí? Entonces, lo único que les pido es que contemplen el tiempo, que será únicamente de 1 hora, ¿sí? Si el examen se abre a 1 hora exacta, pues bien, el equivalente a 1 hora. Si es fracción, al igual. Se contempla lo que son 60 minutos, ¿sí? Una vez cubierto el tiempo, se cierra la prueba, se inhabilitan las respuestas y ya no habrá más recibimiento de respuestas por parte de ustedes. Si alguno tiene problemas con el internet, etcétera, bueno, a la brevedad me hacen saber para yo ver la manera de volver a habilitarlo y que no se vean perjudicados, ¿ok? Porque a veces suele pasar y sobre todo con las inclemencias del tiempo de días pasados de la tormenta, entonces yo comprendo que hay por ahí algunas irregularidades en cuanto a los servicios, ¿sí? Bien, es todo. Tenía contemplado agregar un aprendizaje significativo como opinión personal para ustedes, de acuerdo a las presentaciones, pero debido a las fallas de internet, inclusive aquí donde también vivo hay, entonces no quiero evitar yo perder tiempo y me importa más el examen. Entonces vamos a ahorrar ese tiempo y vamos a ahorrar esos datos para poder concentrarse ustedes en el examen y que no se pierda tiempo. Bien, ¿alguna duda hasta aquí respecto al examen? ¿O algún comentario? ¿Todo está bien? No. Sí, maestra. Bueno, hoy tengo que cerrar la materia, hoy ya se cierra todo, ya los que se entregaron tareas, perfecto, y los que no, pues bien, se cierra con lo que se tenga, e incluida la evaluación del examen. Bien, pues entonces vamos a darle inicio a las presentaciones para ganarle el tiempo. La compañera Berta es la primera que va a iniciar. Quiero pedirle a la compañera que encienda su cámara, por favor. Sí, buenos días. Buenos días, Berta. ¿Ya puedo comenzar, doctora? Claro que sí. Aquí ya tengo proyectada la pantalla, no sé si ya la aprecien. ¿Se ve claro? Ya he compartido tu presentación, Berta. ¿Sí se ve bien? Sí se ve bien, maestra, gracias. Bueno, para comenzar, buenos días a todos. Buenos días. Hoy me toca hablar de la metodología de la acción didáctica y voy a pasar a la diapositiva número 2. Claro. Que dice como introducción, proceso didáctico es el elemento central de cómo actuar, cómo enseñar y cómo aprender, utilizando el método didáctico. En el método didáctico tenemos las técnicas, las estrategias, las actividades, tareas y procedimientos para llevarlo a cabo. Está centrado en la atención de un objetivo didáctico o de una dimensión del alumno, ya sea globalización, la individualización o la socialización.
La docencia es una actividad humana y racional en función de uno de los objetivos, o sea, debe ser planificada, debe estar controlada en su desarrollo y adecuada a las características de los agentes. Los agentes es el profesor y el alumno. Debe actuar racionalmente y es una exigencia ética de la sociedad como del alumno en cuanto persona. Es una acción metódica que ahorra el esfuerzo a los agentes, que es el profesor y alumno, y garantiza la eficiencia del proceso didáctico. Bien, ¿prosigo? Sí, por favor, la siguiente. Dice, el proceso didáctico se contempla en dos fases, en lo que viene siendo la fase de mediación, interacción y comunicación, y la fase de los elementos como son el método, la técnica, la estrategia, la táctica, las actividades y el procedimiento. En el proceso didáctico, como mediación, tenemos el concepto de acción del profesor en dos elementos esenciales: el contenido objeto de conocimiento y el alumno. Se concentra en las estrategias de enseñanza, actitudes, normas, valores que los profesores van a moldear el pensamiento de los alumnos. Interacción es la relación entre dos agentes del proceso didáctico, profesor y alumno. La organización del aula, el aprendizaje cooperativo, los medios, los recursos didácticos, los textos o cualquier otro material. Comunicación tenemos que es el profesor y el alumno intercambian mensajes. Van a alternar las funciones de emisor y receptor. Los mensajes pueden ser intelectuales, afectivos, informativos, persuasivos, según el contexto formal o informal de esta comunicación. Puede ser espontánea o sistemática. Estos mensajes se codifican en diversos lenguajes: verbal, icónico y plástico. Icónico es por imagen y plástico es a través de gestos y ademanes. Pasamos a la siguiente, por favor. Los conceptos aquí son bastante claros. Yo creo que se explicó mucho el contenido. Vamos a pasar con los siguientes agentes. Aquí hablamos que el método es un camino lógico para hacer algo, es conseguirlo, o la vía que conduce a fin. O sea, son los pasos o las fases a seguir para lograr la enseñanza. Según el fin, el método puede ser método de enseñanza o un método de aprendizaje. Se dice que es una secuencia temporal y lógica, justificada racionalmente, y es la función de la metodología de la didáctica. Hay dos métodos: el método individualizado, que es donde se centra el profesor y un solo alumno, y el método inductivo es que si se enseñan y aprenden conceptos siguiendo el procedimiento de la inducción, o sea, de lo general a lo particular. Perfecto. ¿En el método inductivo se involucra también a un solo alumno o a todo el grupo en general? Aquí puede ser a un alumno o puede ser a todo el grupo. Ok, aplica en los dos casos. Bien. Los elementos del proceso didáctico. Estrategia es procedimiento interno de carácter cognitivo que activan los procesos mentales implicados en el aprendizaje para la adquisición de conocimiento. Hay una secuencia lógica y se dice que las estrategias van a darnos los procesos y esto nos va a llevar al conocimiento. Una estrategia de enseñanza puede convertirse en un método cuando tiene planteamientos científicos socioeducativos. Hay una fuerte experimentación previa y una difusión formal y suficiente. Estas estrategias pueden ser individualizadas, socializadas o colaborativas. La estrategia del aprendizaje es el significado y complejidad del fenómeno asignado, o sea, va a ser de acuerdo al tema. Puede ser desde la perspectiva del sujeto, en donde es pensar, actuar, planificar y evaluar su propia actuación en una tarea o los resultados. O desde la perspectiva objetiva, es una técnica, principio o regla que capacita a las personas para funcionar en forma independiente y resolver problemas. Exactamente. Fíjate, está muy interesante la primera perspectiva porque habla de las habilidades y talentos internos que el estudiante pueda proyectar, desde el pensar, actuar, el analizar, reflexionar, etcétera, para nosotros como docentes estar evaluando y llevar un proceso, ¿verdad?, de seguimiento de resultados. Entonces, en la segunda perspectiva, ¿sí?, nos habla ya de las capacidades, ¿sí?, y
aptitudes que la persona no solamente proyecta para beneficio propio, sino también para el exterior. Entonces, esto lo hace más independiente, ¿sí? Y el alumno tiene seguridad en sí mismo y es capaz de resolver diferentes conflictos, ¿verdad? Entonces, nosotros, sin duda, somos unos agentes importantes para ayudarle a los estudiantes a mediar, ¿verdad? Obviamente, a través de un método adecuado, porque ya sabemos a estas alturas que hay muchas estrategias y métodos, pero si no sabemos manipularlos e incluso pues aplicarlos de una forma adecuada y en el momento oportuno, pues no nos van a dar resultados, ¿verdad? Por eso es que es importante conocer estos episodios para saber cuándo y dónde aplicarlos. Continuamos, compañera. Los elementos del proceso didáctico, como habíamos dicho que es la parte objetiva, está la técnica. Es una actividad fundamentada en conocimientos científicos. Es un saber hacer. ¿Qué y por qué se hace? Se relaciona con procedimientos porque son secuenciales y sobre todo con el método porque está fundamentado científicamente. Táctica es un modo concreto de hacer operativa la estrategia. En muchos de los estudios vemos que dicen técnicas, estratégica y táctica como si fuera un mismo concepto, pero es porque van relacionados entre sí. La habilidad es el resultado de una disposición o capacidad para hacer actividades concretas. Las habilidades se refieren a las distintas capacidades que conforman la inteligencia. Esta puede ser la capacidad numérica, verbal, la espacial, entre otras. También nos habla sobre el estilo del aprendizaje, que es la predisposición de la persona a utilizar una estrategia particular de aprendizaje al margen de las demandas específicas de la tarea. Así es. Fíjate, estos elementos nos llevan a la teoría de las inteligencias múltiples, sobre todo en el punto de las habilidades. Entonces, hoy en día sabemos que a través de ciertas características que los alumnos cumplan, poder identificar qué tipo de inteligencia, sea numérica, verbal, espacial, naturista, musical, artística, etcétera, tiene cada estudiante, ¿sí? Porque todos tienen grados de inteligencia, unos más manifestados que otros, pero sin duda todos los estudiantes saben hacer algo, tienen talento para ciertas actividades. Entonces, gracias a la teoría de las inteligencias múltiples también, es que podemos identificar cómo aprende, con qué tipo de estilo de aprendizaje es más provechoso para los estudiantes, ¿verdad? Obviamente dependiendo de cada alumno. Muy bien, continuamos. Continuando con los elementos, nos toca hablar de la actividad. Es cuando el profesor y el alumno realizan la actividad de enseñanza y aprendizaje, que implican la realización de diversas actividades de distinta naturaleza. Por ejemplo, el profesor explica, orienta, motiva, el alumno atiende, comprende, memoriza, puede hacer resúmenes, puede ser escritos, ¿verdad? Y puede interactuar. Inclusive La tarea con las es retroalimentaciones que también funcionan muy bien. La tarea es una actividad que debe realizarse en un tiempo y en una situación determinada. Por ejemplo, la elaboración de un mapa conceptual o la corrección de un escrito. ¿Sí? Son los comportamientos que va a tener el alumno hacia lo que nosotros estamos viendo como procedimiento. Procedimiento se hace referencia a una actividad en cuyo desarrollo se sigue una secuencia o un orden determinado. Aquí es muy dado la base de la experimentación y la lógica. Sí. Quiero agregar algo en el punto de las tareas. Son bien importantes, tanto actividades internas en el aula de clase como las tareas, porque bien, estamos familiarizados con el concepto de tarea que se tiene que elaborar en casa después de clase. Entonces, son bien importantes las tareas que se le asignen al estudiante, porque no es solo encargar por encargar una tarea. ¿Sí? Sino es que tenemos que buscarle obviamente el fin. O sea, ¿qué aprendizaje significativo quiero que mi alumno aprenda, como aquí dice el ejemplo, con un mapa conceptual del tema? ¿Qué quiero que mi alumno aprenda con el cuestionario que le encargué de tal lección? ¿Qué quiero que aprenda cuando le encargué ver tal video? Entonces, todo debe de tener una fundamentación. Ahora bien,
hay maestros que encargan tareas, pero no les dan seguimiento o no las revisan, ¿sí? En el salón de clase. Entonces, cuando ocurre eso, los estudiantes comienzan pues a comentar o a perder interés y simplemente dicen, pues, ¿para qué la hago si el maestro no revisa? Ahora, no es generalizado, ¿verdad? Hay maestros que dan seguimiento. Entonces, ¿para qué? Para retroalimentar, para comentar e incluso para verificar los errores. Yo, por ejemplo, en el salón de clase, así sea una actividad o tarea, me gusta leerla, ¿sí? Y si detecto un error, hacérselo oportunamente saber al estudiante. ¿Para qué? Para que pueda corregir. Y hay alumnos que se sorprenden y me dicen, maestra, ¿poco lo va a leer? Maestra, ¿va a perder tiempo? Maestra, ¿para qué lo lee? Digo yo, bueno, ¿cuál es la finalidad de haberte encargado esta actividad o tarea si no se va a leer? O sea, se le tiene que dar secuencia. ¿Para qué? Para que el estudiante identifique que tiene que hacerlo bien y no solamente por cumplir, ¿verdad? O por hacerlo. Entonces, esa es la importancia de las tareas. Como dicen en el punto número 3, darle un procedimiento, darle pasos a seguir, ¿sí? Encargar para después verificar y poder evaluar, ¿sí? Y que el estudiante vea un seguimiento de su proceso didáctico. Muy bien, continuamos. La acción didáctica tiene varios principios metódicos, o sea, para seguir el método didáctico. Se dice que tiene que ser adecuación a la finalidad educativa. ¿Qué es esto? Que tenemos que tener el concepto de lo que queremos dar, ¿verdad? Lo que queremos aprender, lo que queremos enseñar. Entonces, va ajustado a los valores, a los objetivos que deben ser claros y explícitos, al desarrollo de la persona y a los objetivos del plan estratégico. Así es. La Tanto adecuación generales al como alumno. específicos, ¿verdad? Sí. Muy bien. Adecuación del alumno. Ese conocimiento de la situación real del alumno. Aquí hablamos de las capacidades, los intereses, las necesidades que cada alumno va a tener de manera diferente y que nosotros vamos a lo mejor a conocer qué capacidad tiene cada alumno o para qué es más diestro con una evaluación diagnóstica al inicio de nuestra actividad docente. Dice que la personalidad de los alumnos también va a variar en la educación a nuestras clases. Por ejemplo, la edad, las capacidades, los intereses, la motivación, la cultura o estatus social. Esto va a hacer individualización del proceso didáctico. No puedo dejarle, por ejemplo, a más tareas a un niño que en un momento dado no me va a cumplir porque desconoce ese proceso educativo a un niño que viene a lo mejor de la misma formación del año anterior, que sigue nuestro curso, ¿verdad? A un niño que ingresa, ¿verdad? A la escuela y que no llevó ciertos temas porque no acabaron en su escuela ese libro, ¿verdad? Del año anterior. Entonces yo tengo que adecuarme con el alumno a que avance y que pueda proseguir al mismo nivel que los demás. Así es. Y sobre todo, para poder lograr esa adecuación, como tú lo comentas, es ahí donde ingresa la evaluación inicial o bien como la conocemos, diagnóstica. ¿Para qué? Para poder identificar justamente, ¿sí? Hemos mencionado los niveles de conocimientos que traen los estudiantes arrastrando de asignaturas pasadas o de ciclos escolares pasados, ¿sí? Porque, como bien lo comentaste, ¿verdad? No todos los estudiantes aprenden al mismo ritmo, ¿sí? Entonces, debemos definitivamente de adecuarnos a las necesidades, como bien lo comenta en este punto. Muy bien, seguimos. Bueno, la adecuación del alumno parte del nivel de desarrollo cognitivo del alumno. El profesor debe conocer el perfil de desarrollo medio del grupo de edad y los rasgos psicológicos para la selección de tipos de contenido. Al alumno individual, su nivel de competencia cognitiva e identificar con los conocimientos previos. También debe promover aprendizajes significativos. ¿Qué debe hacer? Establecer conexiones de los nuevos contenidos con los conocimientos previos. O sea, yo no puedo darles a enseñar algo que viene siendo una segunda parte cuando ellos no vieron la primera parte. Por ejemplo, que si yo voy a hablar de la formación de la rana, si no hablamos del embrión de la rana o del gusara, pues como un ejemplo damos, ¿verdad? Entonces tenemos que seguir el paso por paso, o como dice la historia,
Estamos hablando a lo mejor de la historia y no comenzamos desde el principio de la historia de México para llegar hasta la De actualidad. los antecedentes, así es, todo es un proceso. Entonces aquí ya vemos que existen 4 tipos de aprendizaje, que es el de por inclusión, es cuando incluimos temas nuevos, el aprendizaje supraordenado, ¿verdad? El aprendizaje subordinado. ¿Qué significa estos dos? Los conocimientos que voy a aplicar ¿cómo se llama? O sea, bueno, el aprendizaje combinatorio que puede ser incluido de los nuevos, de los que ya tenemos, que son generales, que son específicos, que son tratados ya con anterioridad, y los que son nuevos de conocimiento actual. Así es. Por ejemplo, desde tu punto de vista, con base a tu experiencia, Berta, sé que no estás enfocada al 100 a un colegio o a una escuela, ¿verdad? En específico, tu área es distinta, creo que es de salud, ¿verdad? Tengo entendido. O si das clase frente a grupo en una escuela. La verdad, maestra, que estoy estudiando para tener un título de doctorado y ser un ejemplo a mis hijos. No trabajo y no doy clases. Ah, ok. Creí que trabajabas en el área de la salud, pero no, entonces Sí, estoy soy equivocada. enfermera, pero Ah, muy ahorita bien. no trabajo. Ok, Sí. perfecto. Bueno, ¿en algún momento no tuviste oportunidad de interactuar con compañeros y demás para darles, podría ser alguna explicación, algún curso, etcétera? Algo Sí, que te claro, haya, sí, ¿sí has tenido oportunidad? sí, di cursos. Bien, rápidamente que nos puedas platicar, cuáles han sido o fueron tus estrategias, ¿sí? En la acción didáctica en ese momento que aplicaste para, detectar o evaluar en ese momento cuánto se conocía del tema, cuánto se traía de saber anteriormente de otros temas, de otros grupos o cursos, etcétera. ¿Cuál fue tu estrategia de aprendizaje en ese momento? Bueno, para iniciar el curso siempre iniciamos con un examen diagnóstico, que son los primeros 10 minutos de la clase, bueno, después de la presentación, ¿verdad? Y del programa se da el examen diagnóstico, empezamos ya con los temas educativos. En el examen vamos a ver qué es lo que necesita más mi compañero y dar énfasis de los temas más importantes. Por ejemplo, nosotros hablamos de la insuficiencia renal y del trasplante de riñón. Entonces ahí vemos qué es lo que necesita más de anatomía o de fisiología y los puntos de tratamiento en lo que están fallando, y es donde damos más énfasis en las clases. Okay. Muy bien. Y posterior a ello ya se le daba seguimiento, ¿verdad? Para planificar más que nada los temas y las estrategias adecuadas, ¿sí? Para que no se quedara en el camino ni se estancara el estudiante, sino es que avanzara, ¿verdad? Para seguir aprendiendo. Como son procedimientos, nos íbamos a la unidad de hemodiálisis a hacer una hemodiálisis, a conectar al paciente, o hacer la diálisis peritoneal conectando al paciente, porque es un procedimiento técnico. Claro, muy bien. Perfecto, muy bien. Continuamos. Bueno, la siguiente, por favor. También hablamos de la adecuación al contenido. Se adecua al alumno, al profesor, al contenido y al contexto. En el contenido tenemos que todos los alumnos aprenden a partir de esquemas conceptuales, conceptos relevantes e inclusores en su estructura cognitiva. Es lo que yo tengo planeado para hacer, ¿verdad? El contenido debe ordenarse con los conceptos más generales para avanzar a los conceptos más específicos. Así es. Presentados los elementos más generales del contenido, se deben demostrar las relaciones de los elementos posteriores, y estos deben estar enlazados con los conocimientos anteriores y con aquellos entre sí, o sea, las demás materias que en un momento dado están relacionadas, las demás disciplinas. Así Y es. la presentación inicial de los conceptos más importantes debe ser apoyado con ejemplos concretos que refuercen, o sea, una retroalimentación con ejemplos. Exactamente, sobre todo porque hay cursos y hay asignaturas que le dan seguimiento una a otra. Por ejemplo, por mencionar alguna, matemáticas 1, matemáticas 2, matemáticas 3. Entonces, cuando a mí me llegasen a asignar un grupo con matemáticas 2, obviamente yo deduzco
Y claro, es lo que yo quiero, transmitir a mi grupo, que ya cuentan con los conocimientos básicos que en Matemáticas 1 debieron de haber aprendido, ¿verdad? Porque fue básico. Entonces, es muy difícil cuando nos encontramos con estudiantes que ni siquiera aprendieron lo básico de Matemáticas 1. Entonces, ahí hay que hacer una adecuación del contenido. Tal vez hacer una retroalimentación, como tú lo mencionas, en la presentación inicial, o rápidamente hacer un recuento a través de una actividad generalizada, una tarea de investigación, etcétera. ¿Para qué? Para refrescar un poco el contenido educativo anterior, ¿verdad? Y no estancarnos tanto, porque tampoco no podemos perder el curso de Matemáticas 2, que es un seguimiento, ¿verdad? Porque si no, ¿dónde quedan los siguientes aprendizajes? Entonces, pues bueno, ahí es donde entran también las adecuaciones. Improvisamos, básicamente en las primeras clases los docentes improvisamos y vemos de qué herramientas tenemos que hacer uso para poderle dar seguimiento a nuestros estudiantes. Bien, seguimos con los siguientes elementos. Los principios metodológicos de la acción didáctica cuenta también la adecuación al contexto. El contexto es en sí el objetivo, el aula, el centro escolar, ¿verdad? Que son los más didácticos. También nos habla del sistema educativo que nos van a dar las pautas a seguir, los programas, ¿verdad? La comunidad y la sociedad y la familia. Nos va a hablar mucho sobre todo la comunidad, si tiene que aprender alguna actividad cultural uno o de comunidad, porque a lo mejor va a ser... Sí, este tipo de prácticas o tipo de recursos que tenga la escuela rural. Así es. Y el nivel de desarrollo del alumno corresponde a etapas del sistema educativo, donde hablamos que está desde la preprimaria, que es infantil, primaria, secundaria, superior y adultos. Es construcción de la inteligencia de los alumnos y el aprendizaje de contenidos. Las estrategias didácticas son estructuras de actividad en las que se realizan los objetivos y los contenidos. Eso lo va a realizar de acuerdo a lo que uno ha de ver y planifica según las necesidades del alumno. Se incluyen las estrategias de aprendizaje, que son las perspectivas que el alumno nos manifiesta, y las estrategias de enseñanza, que son las perspectivas del profesor. Este es un puente de los contenidos culturales y capacidades cognitivas de los alumnos. O sea, el profesor va a ser el mediador, perdón. Exactamente. Y luego ya vienen las estrategias didácticas referidas al profesor. El profesor debe preparar el contexto o ambiente de aprendizaje. ¿Cómo lo prepara? Con una dimensión objetiva. O sea, va a ser lo que va a ser el programa educativo a través de lo que viene siendo nuestras aulas, nuestro salón de clases, a lo mejor un laboratorio, etcétera. Y la dimensión subjetiva es la zona de acción que se proyecta la influencia de los actores y una zona marginal a la que no llega tal influencia. De aquí hablamos, por ejemplo, que el maestro no debe quedarse quieto en un solo lugar, debe moverse en el salón de clase, dirigirse a diferentes alumnos, invitar a los alumnos que están atrás a que se vengan hacia el frente, entre otras actividades para que ellos tengan cierta influencia y tengan mejor aprendizaje. Así es. Debe informar sobre los objetivos. Los objetivos deben ser claros, concisos, breves, que deben tener propuestas con finalidad educativa enriquecedora. Debe centrar y mantener la atención. Aquí es bien importante, o sea, de que él tenga cambios de la moderación de la voz, de posturas, de invitar y motivar a los estudiantes a decir qué comprendieron, cómo vamos, etcétera, para seguir dando su clase y que vean los alumnos que están en vigilancia con ellos, que le está prestando atención. Así es. Para que no tengan distracciones. Presentar la información, contenido y tareas de aprendizaje. Eso es siguiendo nuestro plan de aprendizaje para no salirnos del programa y poder llegar al objetivo que nosotros queremos lograr. ¿Cómo se hace esta presentación de información? Bueno, voy a promover el conocimiento significativo. Es un método expositivo en donde el alumno procesa la información, la organización personal del contenido a través de pistas de codificación, también estructurales, semántico-conceptuales, referencias y personales, a través de conceptos, de definiciones, referencias bibliográficas, otros estudios o simplemente experiencias previas. Así es. Neutralizar la pérdida informativa de los mensajes, ¿sí?
es dar el mensaje conciso y que todo el mundo capte la información que uno está dando de la misma manera, para evitar que ellos tengan otra información errónea al concepto que nosotros estamos dando. Reforzar la comprensibilidad de los mensajes, o debe ser ordenadamente, se deben utilizar diversos códigos como verbal, léxico e icono. ¿Qué significa? La comunicación oral, la comunicación escrita, la comunicación a través de gestos, de ademanes, de visión, y de iconos es a través de dibujos o ilustraciones. Así es. Y sí hay casos. He conocido compañeros maestros que pueden saber mucho y traer las ideas en la cabeza, pero no saben proyectarlas, no saben ordenarlas de una forma elocuente. Entonces, el estudiante termina diciendo, ¿y qué dijo el maestro? Y no entendí. Y repetir constantemente, ¿me puede volver a explicar, etcétera? Entonces, ahí puede ser que haya una falla en cuanto a la comunicación de ideas por parte del docente, ¿verdad? Así es. Bueno, entre las otras estrategias del profesor tenemos organizar los recursos, ¿sí? ¿Cómo vamos a organizarlos? Es una puente entre palabras y la realidad. Tenemos que ser muy objetivos, ver lo que está pasando y si realmente estamos llegando al éxito de nuestro objetivo. Con novedades, o sea, tengo que hablar como si fuera novedad nuestro tema, motivarlos, hacerlos verbal, estructurar la realidad, operaciones mentales, o sea, suscitan al alumno, transmitir valores. Todas esas actividades que nosotros hacemos tienen que estar organizadas. No puedo llegar a improvisar mi clase toda la hora. Así es. O sea, todos los días, pues. ¿Sí? Diseñar las relaciones de comunicación. Como el profesor es el centro de atención, en este caso, la enseñanza directa explícita va a ser una enseñanza recíproca. Se utilizan dos procedimientos didácticos. El primero es el diálogo o la discusión entre profesor y alumno, y la guía de razonamiento que plantea interrogantes al alumno, guía relacional de información nueva y un concepto anterior. Esos son los enlaces. Así es. En esto conocemos las estrategias como son el resumen, la repetición, la focalización. La focalización es llamar la atención en contenidos fundamentales o difíciles de comprender. También se habla de la clarificación, los objetos referidos al contenido, los objetivos referidos al alumno, el nivel de desarrollo del alumno, la motivación y cómo promover la aplicación práctica y adecuar la estructura del contenido. Aquí es donde yo tengo que ver si mi objetivo va encaminado a lo que quiero lograr o tengo que hacer un reajuste a mi programa, a mi planeación, porque no están llevando los alumnos una capacitación adecuada, no me están comprendiendo a lo mejor y yo tengo que reimplantar otra vez mis objetivos. Así es. Y aquí ya dicen las estrategias referidas al alumno, que son estrategia cognitiva, es un conjunto de procesos que facilitan la realización de una tarea intelectuales. Hay estrategias megacognitivas, que viene siendo un nivel superior a la cognitiva, ¿verdad? Que es un proceso mental en donde ellos hablan mentalmente, repitiéndolo, ¿verdad? En voz alta, y son los pasos que dan solución a un problema. El enfoque cognitivo nos habla de resolución de problemas, de la autoinstrucción, que son dos niveles de actuación, nivel global o independiente de la tarea, un nivel específico o dependiente de la tarea, y las dos variables de conocimiento básico que posee el aprendiz y su capacidad lingüística. Aquí nos habla mucho también de la autogestión del aprendizaje, hacer que el sujeto controle su conducta de aprendizaje con tres componentes básicos. Muchas veces decimos, bueno, el autocontrol es que ellos presten atención dentro de clases también, su conducta sea moderada, el que se apoyen para que nuestra clase se pueda dar. En la autoevaluación es que ellos mismos vean si realmente están aprendiendo, ellos mismos se evalúen sus propios conocimientos, claro, se comprendan a sí mismos cómo va su avance, y el autorrefuerzo es que ellos en su casa también den una lectura general del tema visto hoy día. Así es. ¿Sí? En las estrategias también referidas al alumno se encuentran estas técnicas de trabajo intelectual, que son las fases de microestrategia y incluidas también una macroestrategia. Se agrupan consecuencias de aprendizaje en tres categorías. 1. Estrategias para obtener y elaborar información. Viene siendo, por ejemplo, el plan de trabajo, y esta es una mega cognitiva, una estrategia mega cognitiva. Sí. También se incluyen aquí en estas estrategias la comprensión lectora, la inferencia, la predicción,
la comprobación de hipótesis, aplicación del conocimiento adquirido en el texto u otras situaciones nuevas, y la metacomprensión, ¿sí? Todo eso va a hacer que en nuestra estrategia podamos elaborar información. Prácticamente es como si hiciéramos una investigación, llevando los puntos, ¿verdad?, a su comprobación y análisis. Otras estrategias de lectura es subrayar conceptos, confeccionar resúmenes, hacer síntesis y esquemas conceptuales, ¿verdad? Como decía muchos, hacemos los mapas, ¿verdad? Así es. Y dice ahorita, por ejemplo, también las estrategias de escucha, notas durante la exposición, el que ellos hagan la nota de los puntos esenciales, las ideas y las secuencias de razonamiento. Son las relaciones entre los datos y las conclusiones. Muy bien. También tenemos estrategias para fijar y retener la información. Estas son para memorizar. Se pueden usar los usos de acrónimos o acrósticos, el recuerdo multisensorial, asociación de palabras o proposiciones con objetos familiares para que ellos puedan llegar a memorizar y conceptualizar el concepto que queremos que ellos aprendan. Estrategias para repetir lo aprendido sin ayuda del texto es el resumen. Las estrategias para repasar lo aprendido transcurrido en un tiempo, ¿verdad? Hay que hacerlos ellos, no solamente estudiar para el momento, sino estudiar para la vida. Así es. Estrategias para reproducir o exponer la información. Si la exposición se hace por escrito, elaborar un esquema previo, exponer ordenadamente las ideas, relacionando las ideas y deduciendo nuevas aportaciones, formular conclusiones personales y utilizar adecuadamente el léxico, y cuidar la frase de formato tipográfico, o sea, una buena hablado sin usar malas palabras, a lo mejor, o palabras inadecuadas en una clase, y que la ortografía sea la correcta, la gramática también. Así es. Sobre todo hoy en día vemos en nivel de secundaria, preparatoria, donde hay estudiantes que tienen muy mala letra o inclusive muchas faltas ortográficas. Entonces, ahí es donde batallamos porque podría ser que no había disposición por parte del estudiante para aprender, o maestros de niveles anteriores no corregían ese tipo de errores. Entonces, sí es bien difícil. Se quedan con esa idea de que es correcto, ¿sí? Y después lo proyectan a futuro. Entonces, no debe de ser así. Hay que corregir las faltas ortográficas. Esa es una técnica. Seguimos. Bueno. Las estrategias referidas al contenido, estamos hablando de las actividades de introducción o motivación de conocimientos previos, de desarrollo de síntesis, de resúmenes, de consolidación del conocimiento, de refuerzo y recuperación, y de la ampliación, que en un momento dado tenemos que dar más conocimientos para que ellos centralicen las ideas. Los recursos didácticos: organizar el contenido, presentar el contenido y estructurar materiales curriculares. Aquí nosotros podemos usar el multimedia, a lo mejor los TIC, ¿verdad? Los libros de texto, entre otros, ¿verdad? Conjunto integrado de conocimientos que pertenecen a un determinado ámbito. Por ejemplo, muchas veces tenemos especialidades ya cuando hablamos de secundaria preparatoria. No solamente es en la primaria que hablamos de todos los temas, todas las ciencias. Redes semánticas o conceptuales, mapas cognitivos o conceptuales. También ellos pueden tomar muchos mapas que dan información a través del Internet. Los procedimientos de enseñanza, realidad, actividades, operaciones cognitivas, se van a agrupar en 4 categorías, que también podemos decirlos como si fueran los métodos: método inductivo, deductivo, analíticos y sintéticos. Ya habíamos visto eso, que es de lo particular a lo general, de lo general a lo particular, análisis y síntesis, ¿verdad? Y conclusiones. Así es. Estrategias referidas al contexto. El contexto, ya habíamos dicho muchas veces, que es un recurso potencial del aprendizaje. Son las relaciones entre el profesor, alumno y los alumnos entre sí. Esta interacción en el aula, el profesor va a ser el mediador del aprendizaje, y su papel de mediación que desempeñan los compañeros también del aula, en tanto los procesos como la socialización, como el desarrollo cognitivo. El aula, el salón de clases, los audiovisuales, los laboratorios, son todo lo que es el contexto. Se dice que también en la sociedad, la comunidad, la familia es parte para un aprendizaje permanente. Así es. Para profundizar el conocimiento de los alumnos, o sea, la personalidad que vamos a ir creando o moldeando en un momento dado. Seleccionar contenidos en función de contexto, contenidos universales
y hay contenidos específicos, ¿sí? Seleccionar estímulos ambientales adecuados a la situación de enseñanza-aprendizaje. Acordar que no podemos dar estímulos por así a diestra y siniestra, a dar demasiado para que no pierdan el valor de esa motivación. Así ¿sí? es. Ese estímulo debe ser valorado